Buenas tardes. La presente conferencia corresponde a la segunda parte de En Palabras de Mujer, la Guerra Civil, presentada en este mismo foro en 2021. El objetivo sigue siendo el mismo, solo cambian los años. Hacer un recuento de la narrativa femenina escrita desde 1976 al año siguiente de la muerte de Francisco Franco hasta nuestros días. El criterio para la inclusión de autoras también sigue siendo prácticamente el mismo. Novelistas nacidas en España, obra ambientada durante la Guerra Civil, no importa la postura política. Y de acuerdo a Hermosillo y Cepedello, el recuento abarca obras escritas por mujeres, para mujeres o para público general. Los personajes principales pueden ser hombres o mujeres, narradas desde el punto de vista femenino o masculino, con o sin visión de género. Continuemos pues con el recuento. Hace más de 20 años, en uno de sus lúcidos ensayos literarios, Mario Vargas Llosa señaló a propósito de las y los lectores españoles: de lo que no hay duda es que los lectores literarios son cada vez menos en general y que dentro de ellos las mujeres prevalecen. Ocurre en casi todo el mundo. En España, una reciente encuesta organizada por la Sociedad General de Autores Españoles arrojó una comprobación alarmante: que la mitad de los ciudadanos de ese país jamás ha leído un libro. La encuesta reveló también que en la minoría lectora, el número de mujeres que confiesan leer supera al de los hombres en un 6.2%, y la tendencia es a que la diferencia aumente. Y si el número de lectoras supera al de lectores, es de esperarse que el de escritoras también haya aumentado de manera considerable. En el periodo comprendido entre 1936 y 1975, solo encontré 35 narradoras de cuento, novela y novela gráfica, mientras que entre 1976 y 2021 enlisté 137 novelistas. Y hay otros cambios. Ya no se trata de mujeres que escriben por guardar memoria de lo acontecido o de señoras de sociedad, autoras de novela rosa. Ahora, la mayoría de ellas tiene una carrera universitaria, muchas con doctorado. Desempeñan trabajos en el mundo académico o editorial, lo que les proporciona una gran independencia. Sus obras han sido premiadas en diversos certámenes literarios españoles e internacionales, e incluso una de ellas estuvo nominada al Premio Nobel. Además, escriben desde una perspectiva de género y rescatan del olvido a voces anónimas que la historia, con mayúscula, olvidó por el hecho de ser mujeres. Luego de la muerte de Francisco Franco, en la llamada literatura del destape, se escribió de todo aquello que no se pudo expresar durante los casi 40 años de dictadura: la sexualidad, las ideas políticas y religiosas, la crítica al gobierno o la manifestación de sentimientos por parte de los hombres, pues eso los convertía en afeminados o incluso en algo peor desde la perspectiva de derechas, en homosexuales, asunto penado por la ley de vagos y maleantes, con trabajos forzados, con aislamiento
para no convertir al resto de los hombres, con prohibición para residir en lugares donde se establecía la gente decente, con la obligación de declarar siempre el domicilio y con el sometimiento a la vigilancia de delegados. Durante esta etapa, destacaron escritoras como Carmen Riera, quien escribió la novela Pongo a las gaviotas por testigo, Esther Tusquets, autora de El mismo mar de todos los veranos, y principalmente Rosa Montero, quien en su primera novela, Crónica del desamor, publicada en 1979, a través de Ana, la protagonista, pone en tela de juicio no solo al matrimonio, sino la relación de pareja, pues siempre se dará en términos desiguales, por lo que las mujeres están condenadas a la soledad. Sin embargo, tienen pleno derecho a ejercer su sexualidad y a satisfacerla mediante relaciones efímeras o simple y llanamente a través de la masturbación. Otro tema abordado no solo por la literatura del destape, sino aún ahora, es el del lesbianismo. Escritoras como Cristina Peri Rossi, Solitario Amor, de 1988, Isabel Frank, Entre todas las mujeres, 1992, y Pilar Belber, 24 veces, del 2000, defienden el derecho del ser humano a encontrar el amor en un cuerpo semejante al suyo, pues consideran que entre los iguales todas las formas son válidas. Asimismo, esta pléyade de escritoras han incursionado en la novela histórica, en la infantil, en las sagas familiares y de mujeres, y actualmente en la novela policíaca y en la novela negra, géneros aparentemente exclusivos del sexo masculino, aunque todos se declaren admiradores de la gran gurú del género, Agatha Christie. Entre las novelistas españolas figuran nombres como el de Marta Sanz, autora de Black, 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 Un buen detective no se casa jamás, y Pequeñas mujeres rojas, trilogía por demás transgresora del género, pues el protagonista es un detective gay que mantiene una relación de amor, odio, entendimiento y hasta cierto punto de competencia intelectual con su ex esposa. En la última entrega, Pequeñas mujeres rojas, se aborda la violencia contra las mujeres en un mundo regido por la ultraderecha de todos los tiempos. Otros nombres destacados en este género son Carmen Riera, autora de Una primavera para Domenico Guarini, Dolores Redondo, quien escribió la trilogía del Bastán, integrada por El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta. Cristina Fallarás obtuvo un gran renombre con la novela Las niñas perdidas y Marina Mayoral con Cándida otra vez. Vamos ahora con la novela ambientada en la Guerra Civil. De esta lista de 137 novelistas, mi corpus de trabajo está integrado por 42 mujeres que han ambientado cuando menos una de sus novelas en la España de la Guerra Civil, y curiosamente no encontré ninguna en la que predominara el punto de vista nacionalista. Todas ellas se escribieron a favor de la República. Pese a este abultado número de escritoras, 42, el recuento que se hace en muchas páginas de internet
sigue siendo prácticamente el mismo que en el periodo comprendido entre 1936 y 1935. En agapea.com, el número de hombres y de mujeres es más o menos similar, 26-23. Pero veamos las demás páginas. En Érase una vez son 69 hombres y 20 mujeres. El ABC de Sevilla consigna a 9 hombres y a ninguna mujer. Planeta de Libros habla de 14 hombres y de 6 mujeres. ¿Y qué libro leo? Enumera en lista 32 hombres y 9 mujeres. Se me dirá que en estos recuentos solo se incluyen novelas con calidad literaria. Sin embargo, vale la pena mencionar que de estas 42 escritoras, 2 no tienen formación académica universitaria y una de ellas fue nominada al Premio Nobel. De 8, no encontré suficientes datos biográficos y 30 cuentan con título de licenciatura. Algunas además tienen maestría, doctorado o han estudiado más de una licenciatura. Y todas, con títulos o sin ellos, han sido premiadas en certámenes literarios y han desempeñado trabajos vinculados con la literatura, preferentemente en el periodismo, en la enseñanza media y superior o relacionados con la industria editorial. Es decir, estamos hablando de mujeres extraordinariamente preparadas. Que no son ajenas para nada a la literatura. Pues bien, con fines prácticos, dividí mi corpus en 3 grupos de acuerdo al año en el que se publicó la obra. El primer grupo va de 1976 a 1999. El segundo, del 2000 al 2009. Y el tercero, del 2010 al 2021. El primer grupo está integrado por 4 escritoras que vivieron la Guerra Civil, pues sus años de nacimiento oscilan entre 1918 y 1931. Solo una nació a finales de los 50. Ellas son Juana Doña, Desde la noche y la niebla, Mujeres en las cárceles franquistas, novela de 1978, Mercedes Nushafer Carlón, quien escribió La acera roja y la publicó en 1986, Josefina Aldecoa, autora de Historia de una maestra, publicada en 1990, Berta Serra Manzanares, la más joven, autora de Al otro lado del mundo de 1997, y la siempre admirada Ana María Matute, quien en 1949 participó en el Premio Nadal con la novela Luciérnagas, que fue eliminada en la ronda final, pues el jurado consideró que era una obra desesperanzadora en la que no aparecían ni el consuelo de la religión ni los valores humanos cristianos. Es decir, los dictaminadores se basaron en conceptos sociales, no literarios, para descalificarla. En 1953, acuciada por problemas económicos, Matute accedió a eliminar de la novela
todo aquello que la censura había tachado y a publicarla con el título de En esta tierra. Sin embargo, una vez resuelto su problema, bajo ninguna circunstancia aceptó que saliera una segunda edición. Finalmente, en 1993, se publicó completa con su título original, Luciérnagas. En esta obra destacan el lirismo característico de la autora y su conmovida visión de los años que vivieron y su conmovida visión de los niños que vivieron las atrocidades de la guerra, su angustia y su miedo ante lo desconocido, pero también su afán de supervivencia y su ansia de paz basada en el amor. En el segundo grupo figuran 7 nombres. Ángel Escaso, con la novela Un largo silencio, del año 2000, Marina Mayoral, con Tristes armas, del 2001, Dulce Chacón, con La voz dormida, del 2002, Montserrat del Amo, con Patio de corredor, del 2002, Ángeles López, con Martina la Rosa número 13, del 2006, Miren Agur Meave, con Un año en el faro, de 2008, María Dueñas, con El tiempo entre costuras, que seguramente ustedes han oído mencionar, de 2009. De entre estas novelas, y por motivos de tiempo, solo hablaré de 2. La primera de ellas es El tiempo entre costuras, ópera prima de María Dueñas, doctora en filología inglesa y maestra titular en la Universidad de Murcia. Esta novela cuenta la historia de Cira Quiroga, una costurera quien, a causa de un amor desgarrado, llega a Tetuán, donde se convierte en una diseñadora famosa al tiempo que desempeña actividades de espía. Convertida en un fenómeno editorial, a 10 años de su publicación, El tiempo entre costuras había vendido 5 millones de ejemplares. Existía una adaptación como miniserie televisiva de gran éxito mundial y se había traducido a más de 40 idiomas. En cuanto a la crítica literaria, hay quienes afirman que la exitosa novela de María Dueñas es un ejemplo casi tópico de literatura femenina semiculta, mientras que otros señalan una novela escrita como ya no escribe casi nadie. Léxico, sintaxis, armonía, precisión de relojero, variedad, ligereza, buen gusto, rayando todo ello en la perfección. La segunda es La voz dormida, de Dulce Chacón, escritora nacida en 1954. Aunque de familia franquista, muy pronto comenzó a participar en eventos sociopolíticos calificados de izquierdistas y a formar parte de plataformas opositoras a la guerra y a organizaciones femeninas contra la violencia de género. Según señala Gruber, para escribir esta novela, la autora viajó 4 años recuperando testimonios de amigos y familiares de las mujeres presas en la cárcel de Ventas de Madrid, que, planeada como modelo para 500 presas en los años posteriores a la Guerra Civil, estuvo habitada por una población de entre 6 y 11,000 mujeres, más sus hijos, las carceleras, las monjas y los militares. Por ello, hacinamiento, hambre, piojos, tifus
y condiciones sanitarias paupérrimas eran moneda corriente. La falta de espacio hacía que durmiesen en pasillos y galerías, en donde quiera, en los patios, en todos lados se amontonaban. Que casi no hubiese sanitarios para la población real y que el agua no fuese suficiente para abastecerlas. Con este material recopilado, Dulce Chacón narra la historia de las mujeres que fueron torturadas, humilladas y ejecutadas en la cárcel, proponiendo devolverles la palabra a las voces acalladas. Entre estas presas figuran las llamadas 13 Rosas Rojas, jóvenes fusiladas por el régimen franquista y cuya historia se noveló por primera vez en esta obra. Pero la intención de Chacón no fue reconstruir la historia mediante el relato testimonial, sino que a través de la palabra precisa, mas no por ello exenta de lirismo, creó una novela que duele y enternece, que llena de rabia y conmueve, y que finalmente nos solidariza con la desgarrada vida de cada una de las mujeres puestas ahí por creer en un mundo en el que hubiera sitio para todas y para todos. Debo decirles que esta es una de mis novelas favoritas, es quizá la favorita de las escritas durante la guerra, de las ambientadas durante la guerra civil. Por último, el tercer grupo está integrado por 30 escritoras. De entre ellas, quien mayor renombre ha alcanzado a nivel internacional es Almudena Grandes, con la serie Episodios de una guerra interminable. La idea de una exalogía surgió mientras la española escribía El corazón helado, pues comenzó a bosquejar la invasión del ejército de la Unión Nacional Española a la España franquista, que aparece en Inés y la Alegría, y se dio cuenta de que no solo tenía aquella invasión silenciada durante décadas, tenía también otras muchas historias de resistencia y clandestinidad, maquis, topos y desterrados. Como señala Javier Rodríguez Marcos, el título es un homenaje a Benito Pérez Galdós, quien en sus episodios nacionales mezcló acontecimientos y personajes históricos con la ficción narrativa. De esta manera, cada una de las obras de la exalogía gira en torno a un acontecimiento silenciado por el régimen nacionalista o franquista. Inés y la Alegría del 2011 habla de la invasión del Valle de Irún, de esta invasión de republicanos a España que fracasó. El lector de Julio Verne del 2012 habla del trienio del terror. Estos 3 años terribles en los que se cometían verdaderas masacres en nombre de el orden, en nombre de la patria, en nombre de Dios. Cometidas, por supuesto, estas masacres por el gobierno franquista. La tercera novela es Las 3 bodas de Manolita del 2014. En ella se habla del nacimiento de la resistencia antifranquista y se cuenta la historia de Isabel Perales García, una niña que fue hija de una presa. A estas presas se les prometió
que si entregaban a sus hijos, serían educados, serían enviados a la escuela donde aprenderían un oficio. Pues bien, a esta niña y a su hermana se les envió a una escuela donde a las más pequeñas sí se les daba educación, pero se les aleccionaba para educarlas dentro de las ideas franquistas. A las más grandes se las ponía a trabajar. Las monjas tenían una lavandería como negocio de la escuela, una lavandería en la que se lavaba la ropa de los hoteles y de los restaurantes. Entonces, para ahorrar dinero, no se les proporcionaba a las niñas que eran las lavanderas, no se les proporcionaba detergente ni jabón, se les daba sosa cáustica y con sosa las niñas lavaban. Isabel Perales García fue una de estas niñas supervivientes, muchas murieron. Fue una de estas niñas supervivientes y aún conserva en las manos las huellas que le dejó la sosa. Los pacientes del doctor García es la cuarta novela del 2017, que habla de la red de evasión de nazis creada por Clara Stauffer. Esta red utilizaba como vía de escape España y enviaba a estos nazis a Centroamérica, especialmente a Argentina. Recordemos que en esta época Argentina estaba gobernada por un régimen derechista, por el régimen derechista de Juan Domingo Perón. La siguiente novela es La madre de Frankenstein del 2020, en la que se narra la historia de Aurora Rodríguez Carballeira, mujer socialista que se embarazó para tener una hija que fuera modelo de socialismo, de mujer socialista, de mujer nueva. Finalmente acabó asesinando a su propia hija. Por último, está Mariano el de Vidasoa, que quedó inconclusa, aunque dicen que se va a publicar. Parece que ya estaba prácticamente terminada la novela cuando murió Almudena Grandes. Almudena Grandes murió en noviembre del año pasado. Pues bien, se dice que esta obra habla de los topos. Los topos eran personas que vivieron ocultas para evadir la represión franquista. Almudena Grandes entrelaza estos grandes acontecimientos de la historia de España con relatos de ficción conmovedores por el descarnado humanismo en el que se dan la mano los actos más atroces cometidos en nombre de Dios y de la patria, con los más conmovedores, inspirados por la piedad y la solidaridad de les desposeídes. Como trasfondo de todo ello, la autora propone el amor como única posibilidad que tiene el ser humano para encontrar la felicidad.
Y en cada una de estas historias vamos a encontrar historias de amor verdaderamente conmovedoras, historias de amor de pareja verdaderamente conmovedoras. Para finalizar, solo resta decir que en el conjunto de estas 42 novelas, el dato histórico no es lo más importante o lo que más nos debiera importar, sino que a través de la perspectiva de género se recupere la memoria y la voz de cientos de mujeres silenciadas durante más de 40 años, tanto por los nacionalistas como por los republicanos. Su dolor expresado de mil maneras, el olvido al que fueron condenados sus actos heroicos, su lucha por la supervivencia y la de los suyos, y el amor puesto en cada uno de sus actos. Es cierto, la literatura se construye con palabras, pero no siempre la metáfora conmueve. A veces es necesario acercarse al dolor humano con la palabra femenina, quizás simple, quizá directa, pero siempre poética y colmada de significados. Muchas gracias.